Lectura de la palabra del Señor allí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En los primeros dos estudios nosotros nos enfocamos principalmente recuerdo que hablábamos acerca de la conducta de la iglesia, luego hablamos acerca de en sí lo que es la iglesia, o más bien al contrario, primero hablábamos de qué es la iglesia en esencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia como la casa de Dios? Esto está aquí en el versículo, y luego hablábamos de la conducta de la iglesia, cuál debe ser nuestra conducta debido a que somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la casa de Dios. Hoy vamos a mirar esta última parte del versículo donde dice que la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, dice al final es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Cuando pensamos en esta expresión o en estas dos expresiones que Pablo hace aquí, él está hablando de una columna y él está hablando de un baluarte, y claramente nosotros sabemos que esto es metafórico, aunque es una carta escrita en prosa, no está libre de metáforas, de analogías y de muchas otras cosas, en cuanto a los géneros literarios me refiero. Una columna, cuando pensamos en una columna, nosotros aquí tenemos una que a veces nos estorba un poquito para mirar hacia la pared, los himnos. Nosotros pensamos, ¿cierto?, en este tipo de columnas. Sin embargo, cuando Pablo habla de una columna, él tiene en mente la imagen del templo de Diana, el templo de Artemisa, que estaba lleno de columnas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver por videos o por imágenes, o de pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Grecia, a Asia Menor, a Éfeso, pues seguramente ha visto las ruinas del templo de Diana. Y lo único que queda, los que han tenido la oportunidad de ver las ruinas de este templo, es que las columnas, la columna sostiene la edificación. La columna es lo que le da la firmeza a la edificación. Ahora, cuando pensamos en un baluarte, nosotros de pronto no usamos mucho esta palabra para las edificaciones, pero antiguamente un baluarte significaba el cimiento, que era lo que sostenía el peso de la edificación, y si están esas columnas allí paradas es porque el cimiento es firme. Entonces, una edificación, si vemos en la actualidad, una edificación para que sea firme debe tener un buen cimiento, o una buena zapata, como se usa también esa expresión, una buena pata y un cimiento, y luego las columnas para que la edificación sea firme. Entonces, cuando Pablo habla de la columna y baluarte de la verdad, ahora baluarte también tenía mucho que ver con lo que sostenía, como un puntal, algo que está apuntalando algo, usamos nosotros esa palabra. Por ejemplo, cuando le ponemos un palo a una puerta para que se la sostenga, por ejemplo, cuando se le coloca una vara a una mata de plátano para que el racimo no caiga y se dañe. Entonces, está en esos dos enfoques, en el enfoque de cimiento, pero también lo que sostiene. De hecho, el cimiento es lo que sostiene el peso de la casa. Recuerden que veíamos que la iglesia de Dios, dice este mismo versículo, la iglesia del Dios viviente, también dice que es la casa de Dios. Y nosotros enfatizábamos que no es la casa, la construcción de cemento y ladrillos, sino que el énfasis que hacíamos es que nosotros somos la casa.
y que así como Dios le edificó casa a David, Él hoy ha edificado una casa. Como dice también la Escritura, que Cristo es la principal piedra y nosotros somos piedras vivas que formamos esa casa. Y no voy a repetir la prédica de hace como un mes que hablábamos de esto, pero es para que tengamos presente que la idea aquí es una casa. Y luego dice que la casa, la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte. ¿De qué? ¿De qué es columna y baluarte? ¿Qué es lo que esa casa sostiene? Columna y sostén de la verdad, dicen algunas otras versiones de las Escrituras. Así como ese templo de Diana, que era, según se cree, la edificación más grande de aquel entonces en Éfeso. Y menciono a Éfeso porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, según la mayoría de los historiadores, Timoteo está en Éfeso. De hecho, el capítulo 1 dice, versículo 3, por esta causa te dejé en Éfeso. O más bien dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Entonces algunos eruditos de las Escrituras enseñan por la historia que para aquel entonces Timoteo había regresado a Éfeso y ellos conocían ese templo de Diana que tenía 127 columnas, de las cuales muchas aún siguen en pie más de 2000 años después. Ahora, la iglesia, nosotros, no las paredes, nosotros somos columna y sostén de la verdad. Por lo menos eso debiera ser la iglesia, porque tal vez alguno de ustedes se esté preguntando esta mañana, bueno, si la iglesia es columna y sostén de la verdad, ¿por qué hay tantas iglesias que no enseñan la verdad? ¿Por qué hay tantas iglesias que enseñan falsas doctrinas? ¿Por qué hay tantas iglesias herejes? ¿Por qué hay tantos predicadores que enseñan y predican de todo menos de la palabra del Señor? ¿Por qué hay predicadores que usan las Escrituras como una rampa de lanzamiento para enseñar sus propias ideas? ¿Por qué sucede esto? La razón es porque el hombre caído, el hombre pecador, se ha alejado de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia sea el sostén de la verdad, que la iglesia sea la que guarda la verdad. Antes, los primeros cristianos, ellos no tenían acceso a tantos libros como lo tenemos el día de hoy, que si no los tenemos en físico, los tenemos digitales, en el celular, en la tablet. No, los primeros creyentes no tenían acceso a libros, no tenían acceso ni siquiera a Biblias, eran muy costosas. Solo las familias adineradas podían darse el lujo de tener una Biblia en su casa. Otros tenían que esperar hasta que la iglesia se reuniera y que el hermano que compartía la palabra les leyera y les enseñara la palabra de Dios, y ellos anhelaban con ansias que llegara ese momento en que ellos pudieran escuchar y aprender la verdad de Dios. Pero algo que caracterizaba a la iglesia primitiva era que ellos eran guarda de la verdad. Ellos tenían algo así como cuando nosotros guardamos algo muy bien, así como las abuelas que tenían un baúl donde ellas guardaban muy bien algo, pues sea una vajilla, sea ropa, sea joyas, uno no sabía qué había ahí guardado porque estaba muy bien guardado. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, y más adelante vamos a mirar, que Timoteo debe guardar la verdad, debe guardar el depósito que se le fue encomendado, refiriéndose a la sana doctrina, refiriéndose al Evangelio de nuestro Señor. ¿Hay verdad? Nosotros podemos decir hoy día en el siglo XXI, en el año 2024, que hay verdad. No enseñan los filósofos actuales,
no enseñan esos filósofos pseudocientíficos que no hay verdad, no enseña esta sociedad avanzada de gran conocimiento, de gran acceso al conocimiento, a la ciencia, a la filosofía, a la historia. No enseña a esta generación que no hay verdad. No se comenzó a enseñar después de los años 60, de aquel gran movimiento hippie revolucionario, que no hay verdad absoluta, que todo es relativo. No le enseñan a sus hijos en el colegio que cada uno tiene su propia verdad, que cada cosmovisión, es decir, cada persona que es un mundo, cada uno de nosotros aquí y cada uno de los más de 8.000 millones de personas que hay en el mundo tiene un mundo en su mente, una cosmovisión, y cada uno de ellos, cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Pues eso es lo que se nos ha enseñado, y eso es lo que se replica día a día en los medios de comunicación, en los libros. Miles de libros salen día a día acerca de este tema. Basura. Le decía yo a mi esposa en estos días acerca de una familiar que tengo, que se jacta de ser una lectora tremenda, lee muchos libros, constantemente devora libros. Pero cuando yo veo las publicaciones de cuáles son los libros que está leyendo, le decía yo a mi esposa, basura. Basura. Llenando su mente de basura. Libros que hablan de que no hay verdad absoluta, de que usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad, y yo me paro en mi verdad y usted tiene que respetarme la verdad. Yo le respeto su verdad hasta que se levanta un cristiano y dice: la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué dicen? La iglesia dice amén, pero ¿qué dicen ellos? Usted no puede imponer su religión, usted no puede imponer sus creencias, usted no puede decir que hay verdad en una sociedad libre. Usted no puede hacerlo. Usted no puede imponer sus creencias en una sociedad libre. Es uno que usted mencione la palabra Biblia, la palabra Jesús, y ya está siendo censurado por muchos. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Aún en tiempos de Jesús, muchos se preguntaban qué era la verdad. Aún Pilato le dice al Señor Jesús: ¿qué es la verdad? Y él no está interesado por conocer la verdad de Dios, él no está interesado por conocer el Evangelio. En la pregunta que Pilato hace es: ¿acaso hay verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Acaso hay verdad? Y los filósofos griegos en Hechos capítulo 17, cuando querían escuchar a Pablo, ellos decían: es que queremos escuchar algo nuevo. Vamos a ver qué trae este palabrero. Ellos querían recibir, ellos no querían conocer la verdad, ellos querían almacenar y almacenar todo el conocimiento que pudiesen, pero ellos no estaban interesados por conocer la verdad. Dice la palabra del Señor en Juan 14:6, un texto que es muy familiar para todos los creyentes. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él lo dice de sí mismo: yo soy el camino y la verdad. Otra vez miremos allí en Juan esta vez en el capítulo 8, que citaba al niño hace un momento.
versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad está hablando el Señor? Y otro versículo que se me acaba de embolatar, por favor ayúdenme, aquí en este mismo texto. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente... Gracias, hermano. El versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la manera de ser libres es a través de la verdad. La manera de ser libres es a través de la verdad. Él dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 14, versículo 6 que leímos. ¿Qué es la verdad? ¿O quién? En este caso es la verdad, el Señor Jesucristo. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad de Dios. Él es verdad. Allí está la verdad encarnada. Pero cuando nosotros vamos unos capítulos más adelante, capítulo 17, versículo 17, el Señor, después de haber dicho que Él es la verdad, Él dice: la palabra de Dios es la verdad. Es un versículo corto que todos debiéramos memorizarlo. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Romanos 1:25 dice que el hombre en su naturaleza caída hizo algo, hicieron cosas tan deshonrosas. Dice que aún las mujeres cambiaron su naturaleza, los hombres también, hombres con hombres, en contra naturaleza, refiriéndose al homosexualismo, al lesbianismo y a todas estas distorsiones de la naturaleza humana. Y la razón por la que el mundo está como está, la razón por la que hay tantas guerras, por la que hay genocidios, por la que hay homosexualismo, por la que la ideología de género es lo que está mandando la parada hoy en el mundo, la razón por la corrupción en los gobiernos, la razón del comunismo, la razón de las dictaduras, la razón del maltrato físico, de los homicidios a mujeres, a niños, a lo que llaman feminicidios. Y la razón de todo esto es solo una. Dice el versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y sigue diciendo: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O como dice ahí, por los siglos. Amén. Él es la verdad. Él es la verdad. Su palabra es la verdad. Y cuando las naciones comenzaron a abandonar la palabra de Dios, comenzó la decadencia. Ustedes pueden leer historia. A mí me gusta mucho leer historia. No solamente historia bíblica, historia secular. Ustedes pueden leer la historia de Europa, la historia de las grandes potencias del siglo pasado, Inglaterra, y no solo del siglo pasado, también del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII. Y usted puede devolverse varios siglos atrás, cuando la Gran Bretaña era una potencia, cuando Francia fue potencia, cuando aún otras naciones que hoy ni se mencionan en Europa eran grandes potencias, cuando Estados Unidos no tenía la crisis que tiene ahora. Era porque las leyes eran guiadas, eran basadas ¿en qué? En la verdad, en la verdad de Dios. Aún muchas leyes se conservan, por eso las cambian, por eso las constituyentes, porque cuando una ley funciona y está alineada a la palabra de Dios, el hombre que se alejó de la verdad, que quiere cambiar la verdad por la mentira.
Esas naciones fueron grandes potencias porque aún muchas de ellas fueron lideradas por puritanos. Gran parte de Francia, lo que era Ginebra y lo que es Suiza hoy día, fue gobernado por puritanos. Juan Calvino era el gobernador de todo lo que era Ginebra. Suiza, Escocia, John Knox, un puritano, que le decía a Dios en oración: dame Escocia o me muero. Y el 80% de esa nación llegó a ser cristiana en esa generación. Pero hoy día están prohibiendo la palabra de Dios. Es un milagro, es algo tan extraño que aún en algunas escuelas o colegios aún abran las puertas para que se enseñe la palabra. El hermano Edward y la hermana Olga aquí presentes siguen enseñando la palabra en muchos lugares, aún en Quinchía. Hay que aprovechar esas puertas, porque se cerrarán. Va a llegar el momento que se van a cerrar. Habían puertas abiertas aquí en Río Sucio y se cerraron, porque llegaron personas, dirigentes de estos lugares, a decir: no queremos nada que tenga que ver con la Biblia, no queremos imposición de religión, eso es retrógrada, estamos en un mundo libre y no le podemos enseñar estas cosas a los jóvenes. Llegará el momento en que se prohibirá que aún a nuestros hijos les enseñemos la palabra de Dios. Muchas iglesias o muchas, ¿cómo decirlo?, organizaciones que se llaman iglesias han abandonado la palabra de Dios. Han abandonado la palabra de Dios. Recuerdo una vez que escuchaba una entrevista de una pastora, entre comillas, porque eso no es bíblico, y le decían que ella ¿qué enseñaba? ¿Qué es lo que ella enseñaba en su iglesia? Y ella decía: pues yo doy charlas motivacionales, yo soy licenciada y tengo un doctorado en psicología, entonces lo que yo hago es enseñar todo esto a mi iglesia para que la gente no esté deprimida, para que la gente no esté amargada, porque, y como dice también este falso profeta Joel Osteen, algunos tal vez lo han escuchado mencionar: yo no les voy a hablar de pecado a una iglesia que viene cargada toda la semana de trabajo, vienen con sus problemas en las familias, con sus crisis en la sociedad, con tantas malas noticias que hay el día de hoy. Yo no les voy a hablar de pecado, yo no les voy a hablar de arrepentimiento, yo tengo que levantarles el ánimo. Y está bien que a veces nosotros traigamos predicaciones para animar a la iglesia. No todo puede ser juicio, condenación, infierno. También la iglesia necesita ser exhortada, ser animada para seguir al Señor, como lo hace la carta a los Filipenses y muchos otros libros. Nos exhorta la Escritura a levantarnos del sueño, a vivir gozosos en Él, a disfrutar al Señor, sí. Pero estos falsos maestros no lo hacen de esa manera. Lo hacen sacando las Escrituras del medio. Y lo que dice el versículo de Timoteo 3:15 es: la iglesia, la casa de Dios, esa iglesia del Dios viviente, ha de ser columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Vamos a mirar dos textos, uno en Efesios capítulo 1 versículo 13. Miren lo que dice allí este pasaje: en Él, es decir, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad. Es lamentable que aún hoy día algunos hermanos sigan creyendo
que un testimonio es suficiente. Hermanos, un testimonio no es el Evangelio. Y no estoy diciendo que no podamos contar el testimonio. Podemos contar un testimonio y luego proclamar la palabra, proclamar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Un día un hombre contó un testimonio de 2 horas y luego ¿qué hizo? Llamar al frente a los que querían entregar o ni siquiera entregar sus vidas a Cristo, decía él, los que quieren recibir al Señor Jesús, abrirle el corazón a Jesús, porque Él está rogando que le abra la puerta. Hermanos, no usó las Escrituras, distorsionó un versículo, pero no usó las Escrituras, y más de 10 personas esa vez pasaron al frente llorando, no por el Evangelio, no conmovidos por el Evangelio, sino conmovidos por el testimonio de alguien que había sido tan malo. No, hermanos, cuente su testimonio, pero predica la palabra, predícales la palabra, porque al final es solamente la palabra de Dios, solo la Escritura, solo el Evangelio puede salvar. ¿Quién se sabe de memoria Romanos 1:16? Sin pastelear. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Te traigo un pedacito a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Eso viene del griego evangelium, que significa ¿qué? Buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia? Está en la Biblia. Pablo, cuando habla de evangelium, las buenas nuevas, él se está refiriendo a que Cristo vino, Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, porque el Evangelio está en el Antiguo Testamento también. Podemos ver una pincelada de eso esta mañana en Zacarías. Murió en la cruz llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él nos justificó. Fuimos unidos a Cristo. Y todo lo demás que Pablo enseña en Romanos, él dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. ¿Saben qué? Porque este evangelio es ¿qué? Poder. Poder de Dios. La palabra poder, ¿saben qué palabra es en el griego? Yo creo que todos lo recuerdan. O los que estuvieron cuando estudiamos Romanos hace algunos años. Dínamos. Dínamos. De ahí viene la palabra dinamita. Y yo no estoy diciendo que el evangelio es dinamita de Dios, no. El evangelio es poder. Y como la dinamita tiene cierto poder, por eso viene de la palabra dínamos. Pero el evangelio es un poder, no destructor como la dinamita, sino un poder para salvar, un poder para dar vida. Hermanos, el evangelio tiene tanto poder que coge algo muerto, algo que no sirve para nada, algo que es un trapo de inmundicia, algo que es vil. Éramos nosotros sin Cristo, y nos hizo nuevas criaturas, y nos hizo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque por medio de la justificación, por medio de la imputación obrada en la cruz del Calvario, el Padre lo ve a usted y me ve a mí como a su Hijo. Para eso se necesita mucho poder, para eso se necesita un poder infinito, un poder que solo el Señor, Dios soberano, tiene. Por eso Pablo dice el evangelio, este mensaje de salvación es poder de Dios, porque lo que no puede hacer un testimonio, lo que no podemos hacer con la psicología, lo que nunca podremos hacer con nuestros argumentos, el evangelio lo hace. Por eso la otra semana que nosotros salgamos a predicar la palabra a las calles, no vayamos con un mensaje liviano.
No lleguemos diciéndole, Dios te ama y sufre por ti. No. Obviamente, con mucho respeto, decirle a las personas, es que hay un problema. Es el pecado que te divide a ti de Dios. Es el pecado el que te lleva a la condenación. Hay una sola solución: Cristo. Cristo es la única solución. De ese mismo evangelio es que Pablo dice también en Romanos 10, 17, que seguramente también muchos aquí lo saben de memoria, que dice: así que la fe viene por el oír. ¿Y qué? ¿Qué sigue diciendo? El oír por la palabra de Dios. Yo me acuerdo que antes algunos citaban mal este versículo, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No. Aún el oír viene por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es el evangelio. Es la obra del Espíritu Santo a través de esta palabra lo que abre el oído. Eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por otra cosa. Hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que abre el corazón. La obra de salvación es una obra trinitaria, como lo hemos visto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que nos elegidos según la presencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Usted y yo no podíamos haber creído sin haber sido elegidos por el Padre. Usted y yo no podíamos haber creído sin la obra del Espíritu Santo. Usted y yo no podíamos haber sido salvos sin la obra de Cristo. Y la iglesia, hermanos, ha de ser llamada, o es llamada, columna y baluarte de la verdad. No solo para defendernos de las falsas doctrinas, no solo para denunciar la herejía, no solo para denunciar falsos maestros. Y llega el momento que hay que hacerlo. Pablo lo hizo, Pablo lo hacía. Se lee 1 Timoteo y él por ahí menciona unos nombres: Alejandro, ¿quién más dice? Él menciona varios nombres allí: Himeneo, Fileto, Hermógenes, falsos maestros que él tuvo que desenmascarar. Pero la iglesia es guarda de la verdad principalmente porque predica la palabra. ¿No dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, donde Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra? Dice, versículo 3, B2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina. Necesitamos paciencia, hermanos, para exhortar, para reprender, para esperar ese fruto de esos discípulos. Algunos más en un proceso mucho más lento que otros. El Señor nos llama a tener paciencia, no solo paciencia, doctrina. Y aquí la palabra doctrina está haciendo referencia al conjunto de las doctrinas de las Escrituras. Hermanos, un discípulo no crece con charlas, es con la palabra de Dios, hermanos. Y una iglesia que descuide la palabra de Dios es una iglesia que tiende al fracaso. Muchos hoy día, ancianos y predicadores, por la pereza de meterse en la palabra y de invertir horas semanalmente en la palabra de Dios, dicen, no es necesario tanto estudio.
Yo me paro allá en el púlpito y lo que el Señor me muestre, eso predico. Hermanos, el corazón es engañoso. El corazón es perverso más que todas las cosas, y por eso lo que muchas veces nosotros tenemos en los púlpitos son interpretaciones distorsionadas, erradas de las Escrituras, y si la interpretación está errada, es 100% seguro que las aplicaciones van a ser erradas. Se ha descuidado la verdad. Iglesias que han descuidado esto que leímos allí en Timoteo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice también la Escritura allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. No que usa bien la historia, la sociología, la psicología, no sé, tantas cosas que hoy día uno ve pastores estudiándolas. Qué triste que muchos han descuidado la verdad, han descuidado la palabra de Dios y son eruditos en otros campos. Son eruditos en otros campos, conocen con profundidad muchas cosas. Y pueden hablar de, no sé, de la arqueología, pueden hablar del espacio, de los nombres de los planetas, de la distancia de los planetas. Y no es que esté mal conocer estas cosas, pero qué triste, un siervo de Dios profundizando más en otras áreas y no conocen la palabra. Y no son capaces de encontrar el libro de Abdías. Todavía piensan que hay un libro en la Biblia que se llama Ezequías. Predicadores que he tenido la mala experiencia de escuchar decirme personalmente: hermano, yo nunca he leído la Biblia completa. Si ustedes saben de un predicador que nunca ha leído la Biblia completa, dígale, no le haga ese daño a la iglesia. No le haga ese daño a la iglesia. Porque si usted no ha leído la Biblia completa, usted necesita, hermanos, necesitamos todos, y esto no es para solamente ancianos, predicadores, esto es para todos. Necesitamos conocer las Escrituras. Una vez le preguntaron a Darcy Sproul, después de haber dado una prédica tremenda, él llegó, estaba de vacaciones en otra ciudad y fue con su esposa a reunirse a una iglesia, y él era muy reconocido y lo conocieron. Pastor Sproul, queremos que usted comparta la palabra del Señor hoy. Lo cogieron hacia quemarropas, como el dicho. Él dijo, bueno, pues está bien. Predicó una prédica tremenda. La iglesia quedó impactada. Cuando terminó, se acercaron varias hermanas a decirle: doctor Sproul, qué prédica tan bonita, qué prédica tan profunda, qué prédica tan buena, toda la iglesia fue edificada, gracias. Hermano, una pregunta: ¿cuánto tiempo se demoró usted preparando esa prédica? Seguramente esperaban la respuesta 40 horas, 50 horas, y la respuesta, riéndose, fue 5 minutos. 5 minutos. Sí, 5 minutos y 30 años. Hermanos, porque esa es la tarea del predicador.
día y noche, día tras día, escudriñar, leer las Escrituras, escudriñar, investigar, detenerse en palabras, detenerse en textos, hacer exégesis. Esa es la tarea constante del predicador, del pastor, del anciano, no solo para predicar, sino que esa es la tarea, primeramente para él. Y cuando va a predicar, él no va a predicar lo que está ahí, o es solamente el texto que está ahí, desligándolo del resto de las Escrituras, sino que el texto que va a predicar, lo va a predicar a la luz de todas las Escrituras. Y ya no va a entender, por ejemplo, Timoteo aislado del resto del Nuevo Testamento. No vamos a entender 1 Timoteo 3:15 aislado del resto de las Escrituras. No vamos a entender la Biblia aislada, porque, como dice la hermenéutica, un texto fuera de contexto, ¿qué es? Estudiantes, pues es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Si no conocemos el plan de redención completo, es decir, si no conocemos la palabra del Señor, y yo no estoy diciendo que nos la aprendamos de memoria, no todos tenemos la capacidad que tuvieron muchos en el pasado, que se la memorizaron completa, no. Pero si usted lee la Biblia, siquiera una vez al año, o una vez cada 2 años, para no ser muy, no sé, para no exigir mucho, en 10 años, usted la ha leído 5 veces. O si la lee una vez al año, en 10 años usted la ha leído 10 veces. Y usted ya tiene la Escritura, un panorama en su mente y en su corazón. Y así, cuando usted lea un versículo, usted no lo va a desligar de las Escrituras. Por eso este versículo es tan maravilloso. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Con urgencia, con afán, con esmero. Ese afán, ese esmero, ese esfuerzo, ese tal vez no dormir las 8 horas, sino solo dormir 6 o solo dormir 5, porque para muchos es la única manera de estudiar las Escrituras. Ese esfuerzo, esas ojeras, muchas veces esos daños en la vista, ese cuello ya encorvado de tanto leer y escudriñar las Escrituras. Hermanos, eso es diligencia, es esfuerzo, es prontitud, y con esa prontitud, con ese esfuerzo, debemos presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Integridad. Integridad. Hermanos, y la integridad no viene por accidente. Esto no es por arte de magia. Eso viene de un corazón saturado por la Escritura. Que y hoy día tenemos tantos medios, hermanos. Tenemos Biblias de todos los tamaños, de todas las versiones. Hay Biblias en griego, en hebreo. Me refiero a estas Biblias interlineales, donde podemos incluso conocer los lenguajes originales. Tenemos la palabra de Dios en audio. Hermanos, usted escribe el Evangelio de Lucas en audio en YouTube, y eso le salen cientos de videos donde usted puede escuchar todo Lucas, y lo puede escuchar en diferentes versiones. Hermanas, mientras están haciendo el oficio, ustedes pueden escuchar la palabra de Dios y crecer y alimentarse. Mientras están escuchando esa música de plancha y todo eso, escuchen la palabra de Dios. Podemos escuchar a buenos hermanos fieles a las Escrituras que nos enseñan la palabra de Dios. Pero necesitamos esa prontitud, esa diligencia. Yo me atrevo a decir, y me perdonan la palabra, esa hambre por la palabra de Dios. ¿Siente usted hambre por la palabra de Dios? Me refiero a la palabra de Dios, porque somos hombres los que nos paramos aquí. Y aunque por cliché muchas veces decimos, no soy yo el que está hablando, es Dios,
pero muchas veces son nuestras ideas las que traemos. Me refiero a la palabra de Dios, a la Escritura, a la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios, y al final dice, como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, no se trata simplemente o solamente de usar la palabra, porque en el original la idea es que reparte bien la palabra de verdad, o que traza bien la palabra de verdad. Cualquiera puede usar la Biblia. Los mormones la usan, la ministerial la usa, los testigos usan una diferente, pero hay muchas sectas que usan la palabra de Dios. Los unitarios niegan la Trinidad, usan la Biblia. Los católicos, algunos la usan. Y podría mencionar otras sectas más. La Luz del Mundo la usa. Y muchos en iglesias que no son sectas, y aún muchos en nuestras asambleas usan la Biblia. El problema es, ¿la usamos bien? ¿Usted que la lee en su casa? Los fariseos usaban la Biblia del Antiguo Testamento. Ellos la usaban. Pero el punto es que usa, o que traza bien, o que reparte bien la palabra de verdad. Yo pienso en alguien en una cocina. A veces hay tantos problemas de salud. Lo digo porque personalmente he sufrido muchos problemas de salud, y lo hace que mi esposa ha cambiado, digámoslo así, la forma de alimentarnos. Ya más verdurita, ya más frutica, ya menos chicharrón, ya menos embutidos, ya dejamos de comprar salchichón, salchichas, todas esas cosas. Hemos visto el cambio en nuestra salud. Aún ustedes pueden verme tal vez más fitness. Y sí, he bajado kilitos, hermanos. Yo pienso, cuando escucho o cuando leo este texto, alguien que reparte bien la palabra de verdad, en un chef que está cocinando saludable, que no le está dando comida chatarra a los miembros de la casa, que no los está engordando, pero enfermos. Yo pienso en ese obrero fiel, en ese siervo, en ese obrero aprobado que usa bien, que reparte bien la palabra de verdad. Porque no se trata de dar una comida a la iglesia que los va a indigestar, que los va a engordar, a veces engordar la mente con un conocimiento vacío, a veces engordar el ego de las personas. Tú puedes, saca el campeón que hay en ti, pero que al final está enfermo. Trazar bien la palabra de verdad consiste no solo en enseñarla bien, sino en estudiarla para mí y hacerlo correctamente. A no ver promesas donde no las hay, a no ver mandamientos donde no las hay, a no convertir las escrituras en una manera de libertinaje como lo hacen los teólogos liberales o progresistas el día de hoy, o no coger la verdad de Dios y comenzar y sacar una lista de reglas legalistas que lo único que van a hacer es tener una iglesia enferma. No ser fieles a la escritura. Y la iglesia, todos los miembros de la iglesia han de ser fieles a la escritura. Dice 2 Timoteo 1:13:
Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, es algo que tenemos que retener como sostén de la verdad. Si nosotros no sostenemos bien algo, si usted va a detener agua, usted tiene que poner algo bien, que si usted se descuida se sale. Hay una verdad que hemos recibido en las Escrituras, hay una verdad que hemos recibido en las epístolas de Pablo, en los evangelios, en Hechos, en Apocalipsis, en los libros poéticos, en los libros históricos del Antiguo Testamento, en toda la palabra de Dios. Nuestra tarea es que retener esa verdad, no distorsionarla, no quitarle, no agregarle. Retén la forma de las sanas palabras, hermanos. Sola Escritura. Sola Escritura. No podemos pastorear sin la Escritura bien trazada, no podemos discipular sin la Escritura bien trazada, no podemos predicar sin la Escritura bien trazada, no podemos evangelizar sin la Escritura. Pero hermano, entonces ¿cómo van a llegar las personas? Como llegaron en tiempos de Pedro. Si usted examina los sermones de Pedro, están llenos, permeados del evangelio, de la palabra. Lea Hechos 2, lea Hechos 3 y 4, lea los sermones de Pablo en el libro de Hechos. Sola Escritura vemos allí. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y el Señor le dice: quédate aquí, habla, no calles. Pero ese habla la palabra del Señor, le dice allí en Corinto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No podemos hacer la obra del Señor sin la palabra. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Enseñada por quién? Hermanos, ¿enseñada por quién? Por los apóstoles. Por los apóstoles. Porque muchos tienen también otro cliché: es que esto fue lo que me enseñaron. Esto fue lo que me enseñó el misionero fundador. Esto fue lo que me enseñó el hermanito que fundó la iglesia. ¿Qué debemos retener nosotros? Y hablo a la iglesia en este momento, aquí en Río Sucio. ¿Qué debemos retener nosotros? ¿Lo que enseñaron los fundadores o lo que enseña la Escritura? Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. ¿Por quién? Por su palabra, por los profetas y apóstoles en su palabra, porque ya estudiamos esa parte. Los profetas y apóstoles pusieron el fundamento y Cristo es la principal piedra del ángulo. Dice, ¿para qué? Para que también pueda exhortar, ¿con qué? Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Con qué convencemos a los que contradicen? Con la palabra. ¿Con qué se convence un alma pecadora de venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Sabemos que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de la palabra. La iglesia, hermanos, es columna y es baluarte. La iglesia es la que debe sostener la verdad. Somos llamados a eso, hermanos. Nos podemos quedarnos lamentándonos de cómo la Biblia está siendo quitada de las naciones, de la sociedad, cómo está siendo prohibida en las universidades, en las escuelas. En más del 90% de las escuelas han sacado las escrituras, las oraciones, cómo el nombre de Jesús es censurado, cómo la palabra Biblia es perseguida y censurada, cómo los predicadores fieles de la palabra del Señor son censurados en YouTube, en Facebook, cómo nos persiguen, cómo rechaza la gente ese libro antiguo, retrógrado. Nos podemos quedarnos llorando por todo eso. O con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza y el denuedo que el Espíritu Santo nos dé y nos da, salir
y predicar la palabra del Señor. Decía un hermano, contando un testimonio, hablando de testimonios, él decía, antes de yo conocer a Cristo, yo estaba 100% seguro que la Biblia era una mentira, que la Biblia era un cuento de fábulas. Me invitaron a un culto y yo fui por ir, y cuando alguien predicó la palabra, yo fui tocado por el Espíritu Santo. Fui tocado por el Espíritu Santo y entregué mi vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ese día, cuando llegué a la casa en la noche, abrí la Biblia y yo estaba 100% seguro, no sé cómo, pero yo estaba absolutamente seguro que este libro es la palabra de Dios. Y podemos quemarnos las pestañas estudiando apologética, y está bien, ¿cierto? A veces es necesario estudiar cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios, las evidencias, los manuscritos, los idiomas, la historia de cómo se formó el canon de las Escrituras. Eso es importante, pero este hombre dice, yo no sé cómo, pero yo pasé de un estado al otro sin saber por qué y sin saber cómo. Hermanos, es el Espíritu de Dios. Hermanos, es que el Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder. No, perdón, hermanos, me equivoqué. El Evangelio no tiene poder. El Evangelio es poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y los animo, hermanos, el lunes. Yo no quiero ver 2 o 3 hermanos aquí. Yo no quiero ver las 3 hermanitas de siempre aquí. Yo quiero ver toda la iglesia aquí, hermanos. El lunes muy temprano. Y si no alcanza a desayunar, no desayune. No piense en comida ese día, aunque vamos a ver cómo solucionamos lo del almuerzo, pero no piense en esas cosas. Yo me acuerdo una vez en una campaña evangelística, había alguien tan preocupado por la comida. Hermanos, mi esposa y yo podemos dar muchos testimonios aquí, de salir a San Lorenzo y comer hasta en 3 partes, y ya llenos, con pena de rechazar. El Señor dice, no piensen en bordón, en mochila. Vayan como ovejas en medio de lobos, pero vayan. Hermanos, le oro al Señor para que estemos aquí el lunes, de mañana en 8 días, para salir y proclamar este glorioso evangelio. No piensen que hay muchos ateos en Río Sucio, y los hay. El evangelio es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como martillo, la palabra de Dios es como fuego. En la palabra hay poder, hermanos. Si no, muchos de nosotros no estuviésemos aquí, porque nos convenció el Espíritu Santo a través de la Escritura. Vamos. Y esto debe ser un abrebocas, lo que va a pasar el lunes. Porque la idea es que como iglesia sigamos, sea unidos como iglesia, sea individualmente, proclamemos el Evangelio, proclamemos la palabra. Vamos donde esos hermanos difíciles que están desanimados, que no han vuelto a la iglesia, llevémosles la palabra. Vamos donde esas hermanitas complicadas, llevémosles la palabra. No hay caso perdido, hermanos, la palabra es poder de Dios. Vamos donde esos hermanos nuevos, discipulémoslos, pero con la palabra. Hermanas, vayan entre ustedes, reúnanse, estudien la palabra. Vamos donde los jóvenes, traigámosles la palabra, hermanos. Fue la palabra lo que transformó naciones. Dice, hay un libro de Miguel Núñez que se llama El poder de la palabra de Dios para transformar a una nación. Lo recomiendo. Y así como naciones enteras fueron transformadas solo con la palabra de Dios, no va a poder la palabra de Dios transformar una iglesia. Nos quejamos de la iglesia, y para eso estamos los ancianos, para escuchar a los hermanos. Pero a mí vienen tantos hermanos, aún jóvenes, hermanos, que la iglesia esto, hermanos, que el hermano fulano, hermano. Vamos con la palabra, vamos a la palabra, y en la palabra, hermanos, no sé cómo, solo sé que es la obra del Espíritu Santo a través de la Escritura la que transforma una nación, pero también puede transformar una iglesia. Y también, hermano y hermana, tal vez usted que está alicaído el día de hoy,
también la palabra de Dios puede transformar una vida. La palabra de Dios puede transformar una vida. Lo ha hecho en mí. Yo sé que lo ha hecho en muchos. Pero tal vez otros no quieren darle lugar a la palabra. No quieren darle lugar a la palabra. Están predispuestos. Hermanos, muchas veces es la pereza, la desconcentración. Tantas cosas pueden jugar un papel. Pero la palabra de Dios que ha transformado naciones puede transformar tu vida hoy. Puede transformar esta iglesia, esta ciudad. No creemos muchas veces. A veces se nos olvida que es el mismo Dios de los días de Pablo y de Pedro, el mismo Dios de los días de Elías, el mismo Dios de los días de Moisés, el mismo Dios del diluvio, el mismo Dios de la creación, el soberano de los reyes de la tierra. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Está aquí y obra a través de su palabra. Hermanos, los motivo, los animo a que llevemos el evangelio afuera y adentro, a tiempo, pero también afuera de tiempo, porque Dios formó una iglesia, los llamados afuera, los llamados aparte, no para que nos encerremos aparte, solitos aquí, somos los puros, los santos. No, el propósito de la iglesia que es llamada afuera es para que lleve el evangelio. Esa misma iglesia, el Señor dice: vayan a las naciones y lleven el evangelio. No nos quedemos, nosotros no somos Israel. El papel de Israel era quedarse en esa franja de tierra en el Medio Oriente y esperar que las naciones fueran a conocer el Dios de Israel allá. No, la tarea de la iglesia es a la inversa. La iglesia va y lleva el evangelio con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias.